aunque existe la oportunidad en el segundo parcial de hacer recuperatorio, no tenemos tanto margen, con lo cual hay una semana. Los que no vayan al segundo parcial y a los que no hicieron el primero, está la fecha establecida para que tienen todo el tiempo para elaborar el parcial. Solo pueden faltar un parcial de los dos, o sea, el recuperatorio solo es de uno de los dos parciales. Y segundo, estoy revisando, creo que voy a entregar las evaluaciones la próxima semana, y no tiene nada que ver con la revisión, pero sí con algo que quiero marcar. No se puede llegar a los parciales sin lectura. Los apuntes no son lectura. Entonces hay que diferenciar entre apuntes, porque todo lo que dice el profesor, comillas, qué tal que sea mentira. Y los parciales están en base a las lecturas. Claro, los apuntes, etcétera, sirven para complementar, pero no pueden sustituirse. ¿Se entiende? Entonces, por eso estos ejercicios que yo a veces hago, ahí sí se pueden sustituir, pero porque previamente hay algo de traducción en términos de las lecturas. Entonces lo digo para que afinemos mucho más el tema de las lecturas al lado de los apuntes, claro. Pero que se entienda que el centro de la argumentación tiene que ser las lecturas. Y yo no soy muy racional, pero a veces utilizo mucho la corazonada, que es corazón y raciocinio, y me parece que hay que marcar eso, que todavía hay que reforzar algo de lectura. ¿Ok? Entonces, lo digo para que desde ya, fíjense que vamos a tener 4 o 5 lecturas en prácticamente un mes y medio, con lo cual acá las vamos a esquematizar para que las preguntas y que aprovechemos mucho más lectura previa para venir acá a resolver cualquier cuestión que ustedes consideren pertinente. Y la otra cuestión es que obviamente hay unas socializaciones. Son 5 grupos, hay 5 socializaciones, que son Oslak, Spin-Andersen, Wakan, Moa y Acobel, que es la Administración Pública en América Latina. Entonces se tienen que organizar en esos grupos que ya de alguna manera por el sorteo, pero entonces ustedes ahí sí tienen toda la libertad de intercambiar, etcétera, con la condición que todos los grupos estén relativamente, no homogéneos, porque va a ser imposible, pero sí no puede haber un grupo de 7 personas y un grupo de 2. Entonces ahí ya tienen una base, intercambien, se hagan negociaciones y me presentan los grupos entre todos en conjunto la próxima semana. No. O si alguien se anima a que haya algún, es que creo que por aquí hay Word interactivo para no estar con la hoja, lo meten ahí, pues, listo. Como dicen en la agenda, vamos a dedicarle 3 clases a Lux, más la anterior, serían 4 clases, una lectura, que para mí es bisagra porque trae muchos elementos del estudio del poder, pero también nos va proyectando hacia cuestiones del Estado. Entonces habíamos visto 3 cuestiones. Primero, ¿cuál es la pregunta de este texto? De la apuesta de Lux, que se llama ¿cómo? El enfoque de Lux, ¿cómo se llama? Radical. Radical, ¿y por qué? Raíz. ¿Raíz de qué? Como ustedes lo entendieron, de lo que han venido ya en clave de lectura. Bueno, tiene que ver, lo radical también se puede resolver desde estos 3 ítems. Primero, la pregunta fundamental de Lux, ¿por qué marco estos 3 aspectos? Porque, como dijimos, Lux lo que va a presentar es su enfoque radical a través de dimensiones. La trivial. Bien, entonces las dimensiones es como la primera dimensión o la visión unidimensional del poder, la perspectiva bidimensional del poder, y si quieren ustedes la tridimensional, que Lux la va a llamar justamente radical.
Entonces, estos tres aspectos son útiles para cuando estemos leyendo cada una de las dimensiones, porque son preguntas, hipótesis y también una definición sobre el poder que va a estar contrastándose o en función de cada una de las dimensiones. Ya vamos a ver cómo vamos a intentar resolver el argumento de Lewis. Entonces, la pregunta fundamental de la visión radical del poder, que incluye paulatina, pero también secuencialmente todas las demás, tiene que ver con cómo se asegura el sometimiento voluntario a la dominación. Que también lo podríamos decir más coloquialmente, el poder sobre otro u otros. Entonces, fíjense que ya hay una especie de traducción muy sencilla a el poder sobre otros u otros. Es una pregunta que podría decir alguien, pero eso está en Foucault. ¿Cuál es la particularidad de ellos? Estamos hablando de dominación y hay algo en la pregunta, al menos dos cosas que nos van guiando. Primero, acá se parece a Foucault, porque acuérdense que Foucault no quería averiguar el qué del poder, sino el cómo. Cómo funciona, cómo se ejerce las relaciones de dominación. Y acá hay algo también muy particular de Lewis, que dice el sometimiento voluntario. Entonces, nos va dando algunas claves para irnos incluyendo, repito, en cada una de las dimensiones, que ya les digo cómo vamos a avanzar en eso, porque es algo que no está estrictamente en la lectura, pero creo que facilita. Segundo, este autor, como toda hipótesis, se responde preliminarmente su pregunta. Y decíamos que las hipótesis, ¿para qué sirve una hipótesis? ¿Se acuerdan que habíamos dicho algo sobre ello? Sí. Entonces, las preguntas en la elaboración de teoría, que se llaman generalmente preguntas de investigación, no toda pregunta es una pregunta de investigación. Aunque cualquier pregunta, que todas son interesantes, tendría que elaborarse, estructurarse como pregunta de investigación, porque se hace necesario formular una hipótesis. Y las hipótesis, le decíamos acá, son las respuestas preliminares. El punto de inicio de cómo ir respondiendo esa pregunta, conjeturas razonadas, le dicen los demás, pero acá hay una cuestión muy importante, y es que las hipótesis, para poder llegar a las teorías, y este es el punto de llegada de Lewis, sirven para algo que se llama en investigación validarse. Y la validación consiste en o verificar la hipótesis o falsearla. ¿Se entiende? La validación tiene estos dos componentes. Entonces, ponemos el ejemplo tonto, los que yo pongo tontos, de ¿por qué hoy no vino todo el curso? Entonces alguien puede decir, me parece, tú ya diste una hipótesis. Me parece, no, yo pensaba que estaban interesados en el proceso político de la SAP. Vamos a poner, están apoyados todos, tanto moral como físicamente, por el Partido Colorado. Pero ojo, eso que tú conjeturas, y que es una conjetura razonada, porque no es que estamos en cualquier día. Ayer hubo un partido, fue por la noche, no sé qué más vaina, pronto alguien se tomó un trago, etc. Eso es razonado, porque si yo preguntara otro día, tendríamos que buscar un razonamiento hipotético para decir por qué no vino la gente hoy. Yo no estoy llamando a lista. ¿Se entiende? O sea, hay algo razonado. Así suena chistoso el lenguaje, pero sí es algo razonado, porque, ¿cómo? Hay una serie de hechos hipotéticos que nos permiten después, si hacemos una encuesta, un sondeo, ¿por qué no vino, Señor Jesús? Sí, Jesús. Es que yo estaba, bueno, con honestidad, yo no quería venir a Cristo. Entonces, ¿qué pasó con la hipótesis del guayabo? Se cayó. Se falsió. Se falsió. Ahora, no, sí, en realidad, tenía mamera porque estaba.
La verificó. Y ya tenemos que si uno verifica y eso se convierte en una regularidad, porque acá no estamos hablando de Jesús, estamos hablando de más gente. ¿Se entiende? Bueno, entonces esta hipótesis se validó por verificación o también se falseó por validación, con lo cual podemos tener una teoría. Fíjense que las teorías, y ojo con esto porque a veces hay un entendimiento que es incorrecto de las teorías lo que busca casi siempre la gente en las investigaciones es validar sus hipótesis. Y no, la hipótesis debe ser precavida, puede ser prudente, pero si uno empieza a falsear, uno también puede construir una regularidad sobre la realidad. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué explico esto? Porque la hipótesis no es simplemente que Liux le dio por formular una hipótesis para hacerse londa en su escrito. No, es porque tiene una razón de ser en su argumentación. Por lo tanto, la hipótesis de que el poder alcanza su mayor eficacia cuando es menos observable plantea una correlación entre eficacia, lo observable. Eficacia y eficacia son dos nociones diferentes. Eficacia dijimos, ustedes mismos dijeron, es alcanzar el objetivo. Eficiencia es la combinación de tiempo, recuperado. Exactamente. Y algo que va a ser importante acá, que es lo observable. ¿Ok? Por ahora estamos ahí. Esa es una correlación, y es una correlación ¿cómo? Directamente negativa, o como dicen, indirectamente proporcional. Porque se supone que, según Liux, cuando más eficaz es el poder es cuando menos se siente, se observa. ¿Ok? Entonces, eso es importante, porque la pregunta y la hipótesis tienen que pasar por cada una de las dimensiones que va a explicar Liux, que son dimensiones que también tienen un mayor, a medida que va avanzando, un mayor grado de complejidad, es decir, articulan más dimensiones. Vamos a ir de una primera dimensión más sencilla, más simple, hacia una más compleja, y de hecho una más compleja que él denomina radical. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos? Tranquilos que poco a poco es una lectura que tiene. Todas las lecturas acaban en grados de complejidad mayor, las de estado, etcétera, porque de esa forma es que uno hace la conceptualización de estos genes. Entonces usted dijo que cuando uno validaba algo que se falseaba, algo le pasaba a la realidad, pero no entendí. No, que cuando tú tienes una hipótesis sobre la realidad, tienes que validarla. Sí. Y la validación es que tú verificas esa hipótesis o la falseas. Cuando tú las verificas o las falseas, puedes tener una teoría. Sí. Es decir, una regularidad sobre la que te aproxima a la realidad. Porque es que acá estamos, no es buena pregunta porque acá estamos en algo que se llaman ciencias sociales. Y las ciencias sociales no buscan lo verdadero, la verdad, aunque la verdad hace parte, como decía Foucault, de las lógicas sociales. Entonces no es la realidad verdadera, no estamos en teología. En ciencias sociales se debe buscar en la verosimilitud. Algunos le dicen, en vez de verdad, la veracidad. Porque obviamente esto es, en ciencias sociales, algo muy complejo. No hay estructuras absolutas, sino dinámicas. ¿Se entiende? Claro, en alguna clase de pronto dirán, no, sí, claro, la verdad sobre la realidad. Pero es una dicotomía muy difícil después cuando uno se mete en temas como estos más específicos. Entonces tú no buscas en una investigación ni una investigación del DIAN, no, grados de verosimilitud. Tú no tienes que preguntar, oye, lo que usted investigó, ¿eso es verdad? No. Oiga, ¿qué grados de similitud? Porque tú tienes que argumentarlo. La verdad, no se argumenta. ¿Se entiende? Esas son palabras que ustedes van a encontrar después, pero lo que digo es a mí lo que me interesa es esto de por qué aparece una hipótesis aquí.
Es porque la hipótesis se tiende a validar acá, 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 y ya vamos por ello. ¿Se entiende? ¿Sí, más o menos? ¿Seguros? Sí. Si no entiendes, es culpa mía, porque no nos puedes explicar. Te buscamos otra vuelta, ¿sí? Y tercero, una definición genérica que fue en lo que quedamos la última vez. ¿Quién la quiere leer? ¿De qué? Dame, Lucha. La definición genérica que está ahí. ¿cuál la de ANS? Sí, ahí dice, una definición genérica. Acá, ANS es sobre cuando A aumenta B en sentido contrario de los de B. Ok. Y teníamos una definición, que fue el ejercicio que hicimos la vez pasada, de Robert Dahl. Ahora la vamos a retomar. Porque la clase pasada dijimos, ¿cuál es la diferencia entre esa definición de Robert Dahl de un término que él denomina influencia? Se pueden parecer, pero no son lo mismo. Dice, A incide, tiene influencia sobre B cuando incide y hace que B haga algo que de otra manera no haría. Aquí ejerce, fíjense que ejerce no es un detalle, porque el poder no es que atiende el poder ni tampoco utiliza estrictamente incidencia. Segundo, ¿cuál es la otra palabra clave? Afecta intereses, sentido contrario. ¿Qué quiere decir esto? Acá la postura de Lewis quiere decir que nosotros para analizar las relaciones del poder o el poder, o estrictamente la dominación, tenemos que investigar, tenemos que dar cuenta de los intereses que están en juego. ¿Se entiende? Entonces, ejemplos de la vida irreal, completamente inverosímiles. El video este que anda por ahí rodando. Entonces dice, no, lo que pasa es que esa propuesta es imposible porque entonces las finanzas, etc. Nosotros no podemos tener un acto de fe ni con la propuesta ni con el que critica la propuesta. Porque entonces traeríamos una visión maniquea de o le creo a uno o al otro, pero el problema de la ciencia social y los análisis no es la creencia, sino la construcción de conocimiento. Con lo cual, lo que nos deberían preguntar es cuáles son los intereses del que plantea el proyecto ese y cuáles son los intereses del que critica el proyecto. O sea, tenemos que explicar ahí. ¿Se entiende? Entonces, aquí hay una centralidad con esto que está en la definición, que son los intereses. ¿Qué tipo de intereses? Ya lo vamos a ver, porque hay algunas cosas que Lewis da por sentado. Entonces, eso es lo que yo intento colaborar en la comprensión. Pero por ahora lo que nos dice es que los intereses son centrales en términos del poder entre A o B, o en el poder de sobre otro o sobre otros. Es decir, los intereses, vamos a decirlo, en las relaciones sociales del poder. Entonces, sin los intereses, no podríamos hacer un análisis del poder, pero como estamos en Lewis, para él los intereses son fundamentales. ¿Se entendió eso? Entonces, esas dos definiciones, cuando uno las contrasta, se da cuenta que no son lo mismo. Suenan como parecido, pero no son lo mismo. ¿Ok? De maniqueísmo sin puntos medios, o A o B. Sí, exactamente. Dicotómico. Pensamiento dicotómico. Es Dicotómico. dicotómico, sí. Sí. Como cuando dices bueno o es malo. Exactamente. Eso también se llama maniqueo, por una secta religiosa que Maniqueo. el bien y el o el mal. Pero maniqueo es como, o sea, es dicotómico. Es como, una corriente filosófica de la... Pero es lo mismo decir dicotomía. Sí, en palabras, no sea maniqueo, no sea dicotómico, o no mire las cosas en blanco o negro, sino que hay grados. ¿Ah? Como no sea moralista. Sí, porque está fundamentado en una moral. ¿Está direccionado a la imparcialidad? No, O lo yo creo que es todo lo contrario. Está sesgado en que una cosa es una cosa u otra. Muy bien. No. Blanco o negro. Exacto. No, pero no por convicción, Sí, sino son... los que ponen la realidad, ya sea moral, ética o de cualquier, en dos compartimentos que son mutuamente excluyentes. Ah, ok. Entonces, la selección es malísima.
No, no son muy buenos, pero entonces el técnico... Bueno, entre uno y otro uno puede mirar grados. Oiga, de pronto son muy buenos, pero el técnico, que también es bueno, estuvo en unas circunstancias, etcétera. Bueno, le gusta mucho empatar y bueno... Perder es ganar un poco. Porque cuando ustedes están en esa dicotomía, no hay lugar de la argumentación, sino el silenciamiento. No. Ah, no, es esto, punto. No hay argumentación. No es dialéctico, es un pensamiento. Pero el maniqueísmo es una corriente filosófica religiosa del final de la edad antigua y el inicio de la edad medieval. O sea que digamos, por ejemplo, digamos, no podría decir, puede ser un poquito de esto, pero puede ser un poquito de eso. No, Tiene que es sin ser gradación, no hay grados. Solo tiene que decir, o es esto todo completo, o es esto todo completo. Exactamente. ¿Sí se entiende? Sí. Que seguramente de pronto, no por convicción, de tener una convicción de que esto es, sino de ver las cosas blanco y negro, sin grises. Y las realidades en ciencias sociales tienen grises, porque tiene que ver con el tema de esa división moral. Hay que relativizarla, porque hay varias moralidades, y eso hay que aceptarlo como realidad social. ¿Se entiende? Bueno. Entonces, ¿por qué recuerdo esto? Porque cada vez que vayamos a esto que se llama las dimensiones del poder, hay que estar pensando en esto. A veces cuando se lee esta lectura, uno entiende esto, y entonces al baúl de los recuerdos y se concentra demasiado en las dimensiones. No, las dimensiones son importantes pasarlas por acá siempre. ¿En qué momento está lo de la dominación, el poder sobre los otros, su mayor eficacia, etcétera, etcétera? ¿Ok? ¿Con todas las tres dimensiones? Con todas las tres dimensiones hay que pensar siempre que Lux está respondiendo en todas estas cosas y validando su hipótesis en cada una de las tres dimensiones. Pero, ya vamos a ver cómo funciona eso. ¿Ok? Simplemente, mi sugerencia es que no se olviden de esto. todas las solo como la pregunta. Toda. ¿Cuál es la pregunta de Lux? La hipótesis, porque hay que validarla, y la definición. ¿Ok? Voy a explicar una cosa que tiene que ver con algo que Lux da por sentado y que me parece a mí ayuda a explicar la lectura de Lux en todas sus dimensiones y particularmente la dimensión radical del poder. ¿Ok? Esto tiene que ver con qué? Con algo que ustedes ya me dijeron que habían visto, que se llama las dos grandes teorías sociales del siglo XX. Hay más, pero digamos las que tuvieron mayor relevancia, difusión, protagonismo, controversia, son por un lado el marxismo como teoría de la sociedad, no la teoría de que explicamos alguna cosa, teorías de que pretendían, y otra que se llama funcionalismo. ¿Se acuerdan que nosotros empezamos acá con la controversia entre dos señores? ¿Se acuerdan quiénes eran? Los señores, o sea, el puro mencionar. Apenas empezamos a explicar Lux. Robert Dahl y Will Smith. Will Smith. Will Smith. Wright Me. No. O Reed. Pero Will Smith es otra cosa. Por eso le pego un cachetado. Por eso tiene sentido que Lux empezara a proponer algo para explicar su teoría a partir de algo que en principio, bueno, esto era Wright Mills y el señor Robert Dahl, que ya más o menos lo hemos visto. Los dos en el escenario norteamericano. Pero a nosotros nos interesa porque a partir de ello es que lo va a ir resolviendo Lux, y eso no lo desarrolla, sino que lo deja planteado. Esto que nosotros le vamos a decir funcionalismo, pero que en realidad se llama estructural funcionalismo, que es su representante y casi siempre simplemente por motivos yo creo que de economía del lenguaje se llama funcionalismo, y que es un representante
máximo es un norteamericano que se llama Talcott Parsons. Ustedes ya me dijeron que lo vieron. Es un sociólogo. ¿Cómo? Sociólogo. Sí. Las dos son las teorías, yo diría, sociales, que tienen componentes sociológicos muy acentuados, sobre todo el funcionalismo. El marxismo es más sociología, pensamiento más amplio social, digamos que los dos son pensamientos sociales para explicar la sociedad. ¿Cuál es la diferencia entre pensamiento social y sociología? Que la sociología es una disciplina y el pensamiento social es algo mucho más amplio. Porque la sociología, bueno, esto puede servir, nos dice Lux, pero las ciencias sociales, ¿cuáles son? Ustedes que estudian ciencias sociales. Psicología. Sociología. ¿Cuál más? No es de la salud, ¿no? Sí, en una división. El siglo XIX dividió entre ciencias naturales, ciencias sociales y ciencias humanas. Es una división que es arbitraria, tiene razón, pero en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, se postula el nacimiento de las ciencias sociales, que eran exactamente ciencia política, ciencias políticas se llamaban en lingüística. No. ¿No? ¿Hace parte de las humanas? ¿Por qué? Porque se supone que era conocimiento sobre la sociedad con aplicación. Por eso la filosofía está en las ciencias humanas. Sí, es arbitrario, es arbitrario. Exactamente. ¿Por qué? Siglo XIX, estoy hablando, estos son finales del siglo XX, entonces hacia finales del siglo XIX, ¿qué es lo que pasa? Antes había una ciencia que se llamaba la economía política. Esto lo vieron en algún lado, ¿no? ¿De qué trataba la economía política? La economía política, ¿O autores de la economía política? Pues, como tal, la economía política no es como la que se corresponde a la política económica. No. La política económica ni siquiera, la política económica es un fenómeno del siglo XX. Del siglo XX. No es como la que... Porque yo soy económico. Ustedes no vieron pensamiento Pensamiento económico. sociológico. Pensamiento sociológico, pero vimos pensamiento sociológico, Durkheim. No, ¿Este señor lo leyeron? El pensamiento económico lo vimos. Era Smith. Bueno, corrección. Eso no es pensamiento económico. Pues ahí fue donde la vimos, allá en esa manera. Por eso ustedes empezaron con los profesores. Por eso fue que yo dije, no, espere, porque yo no nada de eso. No, por eso. Pero... Ni estos son economistas. Estos son, acá esto puede estar, incluyendo a un señor que se llamaba Carlos Marx. Engels. Bueno, ¿qué es lo que pasa? No porque es mi Ricardo Marx y Engels no son economistas. Porque los economistas tienen que se especializan en una disciplina y esa disciplina no existía. Estos son pensadores. Si quieren, pueden ponerlos como pensadores de la economía política, porque la economía política no es economía más política. La escuela clásica de la economía con pensadores. Eso fue lo que yo vi. Bueno, hay que corregirlo, entonces, no a ti, obviamente, sino que sí, fíjate, cuando Pero, ¿eso es escuela clásica? es que no hay que creer los profesores, incluyendo esto que les estoy diciendo, ustedes tienen que investigar, ¿será que el pollo nos está mamando gallo? Bueno, ¿qué era la economía? ¿Qué investigaba la economía política? Investigaba la sociedad como un todo. Y la sociedad son procesos económicos, procesos políticos, procesos ideológicos, procesos religiosos. Por eso cuando ustedes nos mandaron a revisar el libro de Smith, La riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones, ¿de qué trata? Todo el mundo. ¿De economía? No. Si ustedes ven ahí discusiones de religión, discusiones de ideología, antropología, morales, el mercado no es economía. El mercado es
un mecanismo de información. Ahora, en la economía se llama mercado económico, pero también hay mercado político. Entonces, ojo con eso. Porque la economía política, entonces la sociedad como un todo, la totalidad social. Ustedes sabrán, el capital se van a encontrar ahí con figuras literarias, cuestiones de ideología, religión, de la mercancía. ¿La mercancía es un objeto económico? No. Claro, nos han acostumbrado en los textos a mirar de una manera histórica todo esto. Por razones, obviamente, que no tienen el caso ahora. Obviamente, Karl Marx y Engels, el subtítulo del Capital se llama Crítica de la economía política, y critica a estos señores. Por ahora no nos interesa. Pero ¿qué es lo que pasa en el siglo XIX? Que esto que investigaba la economía política, que era la sociedad como una totalidad europea, la otra gran ciencia del siglo XIX se llamaba antropología. ¿Qué investigaba la antropología? La totalidad social de aquellas comunidades que se consideraban extraeuropeas. O sea, Lo mismo, pero en sociedades que se llamaban sociedades tradicionales. Por eso el énfasis de la antropología es algo que se lo pusieron como mito. Pues eran sociedades menos desarrolladas, menos evolucionadas, etc. Pero también era la religión, no, es una religión porque la religión es de las sociedades evolucionadas, es decir, capitalistas. ¿Cómo le llamamos a eso? Ah, mito. Ah, pero esas economías son como de trueque. Ah, ¿cómo le llamamos a eso? Mito. Por eso nosotros tenemos en el lenguaje, un lenguaje colonial. ¿Qué mito es mentira? Un mito no es mentira. Fantasía es lo que se contrapone a lo irreal. El mito tiene que ver con una realidad otra. Pero bueno, acá no estamos en la clase de antropología. En su respectiva clase de antropología, les Francisco. nosotros ¿Por qué quiero explicar eso? no vemos antropología. Nosotros no vemos antropología, por eso yo. Nos quitaron esa clase. Ustedes van a ser administradores públicos. Pero no vemos Exíjanle allá a don Octavio que que incluya. Deberíamos Tiene que ver alguna vez. Y si no se la dan, díganle a alguien. Hay un libro que se llama Antropología Administrativa. ¿Cómo le da uno? ¿De quién? De un señor que se llama Morse. ¿Es de economía? Y estamos preguntando. Bueno. ¿Qué pasa con él? Les voy a explicar esto porque está bueno también para los libros. ¿Qué pasa con la economía política? La economía política hacia finales del siglo XIX se desintegra. Entonces esto que investigaba todo empezó a seccionarse, muy bien, a disciplinarse, donde aparecen las disciplinas. Entonces la sociología, ¿qué va a investigar? El concepto de sociedad. ¿Qué significa el concepto de sociedad? Ya sabemos con Cerroni, es la sociedad capitalista, porque las demás articulaciones entre seres humanos se le llamaba comunidad. Y aparecía el término comunidad como algo premoderno, precapitalista, que es la discusión de Weber y el hermano de Weber y todos estos señores. Entonces estamos en la sociedad, porque son relaciones sociales abstractas. No son como, lo voy a decir con mucho respeto, ese es el lenguaje imperialista de Weber, lastimosamente, pero él dice es que una tribu que es premoderna, pues nosotros podemos, es una sociedad concreta, porque todo el mundo se puede ver, más o menos, inclusive las tribus grandes. Pero en la sociedad capitalista tenemos que abstraer, porque tiene una magnitud y una lógica de las relaciones sociales que no podemos verlas directamente, sino que tenemos que abstraerlas. Para decirlo, palabras más palabras. ¿Ok? Entonces el concepto va a ser sociedad. La ciencia política, perdón, la economía, ¿cuál es el objeto de? Y ahora sí aparecen los economistas. ¿Cuál es el objeto de investigación de la economía? En el mercado. Pero sucede lo mismo. Esta noción de mercado es el mercado capitalista de la sociedad moderna. Porque en la antigüedad había mercado.
pero no es un mercado capitalista. ¿Y qué pasó con la ciencia política? Porque estos lo resolvieron epistemológicamente, esto se llama escuela austriaca, que seguramente leyeron, ahí sí, Jevons, von Bauer, etcétera, etcétera. Eso lo resolvieron, bueno, pongan la queja porque ustedes pagan. Esto lo resolvieron epistemológicamente los austriacos, la revolución marginalista, etcétera, y esto lo resolvieron en términos, por ejemplo, de la sociología, Comte ¿leyeron? No, No importa. Tienen toda la vida para leer, poco a poco, y no para ser profesores, pero yo creo que echarse una ojeada. Durkheim, que es lo que es la antropología, pero bueno. ¿Qué es lo que pasa con lo que nos interesa, chicos y chicas? Las ciencias políticas resolvieron este tema mucho después, porque se supone que la ciencia política tenía como objeto el Estado. ¿Y este Estado cuál es? El Estado capitalista. Pero, por razones que no voy a nombrar, les recomiendo para los que quieran seguir estos temas, hay un librito de un señor que se llama Wallerstein, si quieren lo dejo en el aula, que se llama Abrir las ciencias sociales. Todo lo que yo les estoy contando, obviamente, no es la genialidad de Cuello, no, es que me estoy robando todo lo que hizo antes. ¿Se entiende? O si quieren, para otras perspectivas, esa es como la más, digamos, soft. Para mí lo mejor es un señor que se llama Lukács, en un texto que se llama El asalto de la razón, que siempre recomiendo para leer Weber. Tiene un capítulo sobre Weber, deberían leerlo. Lo digo porque el weberianismo a veces se le olvida la historia, entonces está bueno que... ¿Cómo se llama? Lukács, El asalto de la razón. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el Estado? Que el Estado era muy problemático, como esto que nos acostumbran es que el economista es un duro de economía, pero, oye, ¿usted qué opina de la política? Ah, no, yo soy economista. El politólogo, no, el poder, etcétera. Oye, ¿usted qué opina de la economía del país? No, yo soy politólogo. Ah, no. Esto tiene unas razones sociales de por qué se compartimentan, como dices tú, las disciplinas del saber de la sociedad. Pero ¿qué pasó con el Estado? El Estado no encontraba algo que se llama los estatutos epistemológicos de la producción del conocimiento científico. Porque la sociología, todos a imagen y semejanza de las ciencias naturales, en su nacimiento de ciencias sociales aplicadas, de conocimiento humano aplicado, tenían el estatus de científicas, es decir, de aproximarse con grados altos de verosimilitud a lo que es la realidad social. Pero el Estado y las ciencias políticas lo encuentran acá, la explicación, y sobre todo acá en Wallerstein, resolvieron esto fue hasta la época de posguerras. O sea, no encontraban de qué manera analizar el Estado, porque el Estado tenía una gran tradición de analizarse históricamente. Y acá el problema de esto que adoptaron las ciencias sociales, que fue el positivismo y el empirismo lógico, es decir, dos aproximaciones epistemológicas fundamentalmente ahistóricas. Por eso la historia la manda para acá. Se resolvió en esto, en otra división disciplinar. Entonces aquí quedamos, el Estado es muy problemático, se rechaza en términos de ciencias sociales el estudio sistemático del Estado, y es donde aparece la ciencia política, lo voy a poner en inglés porque tiene su origen en singular, la administración pública
que ahora esto ya como que no existe, esto deviene en una gestión pública, transporte, gestión pública. Sí, en serio. Y el análisis de políticas públicas. Eso dentro de las ciencias políticas. Sí, las ciencias políticas, esto es la división del UNICEF. Pero como así no se supone que la ciencia política es la parte. Por eso acá, la ciencia política va a investigar el gobierno, la administración pública va a investigar la organización pública, por eso está en la contracara que es la administración de empresas, la organización privada, y las políticas públicas, la acción o la respuesta del sistema político. Fíjense que ya se habla entonces de sistema de la política. Y este es el lenguaje, por eso traje acá, es el lenguaje del funcionalismo, lenguaje sistémico. Entonces ustedes, queridos, están parados aquí. Bueno, yo también. Se supone que entonces nosotros deberíamos solamente, ¿usted qué opina de la economía? No soy administrador público, pero fíjense que nuestros fenómenos deberían apuntar a esto. Porque un administrador público, ustedes resolverían los problemas organizacionales de la misma manera en 3 cuadras, en Indumil que queda al frente o en el Hospital Universitario de la Nacional. ¿Es lo mismo? No. Ah, bueno, entonces hay que leer más allá de gestión pública, porque la gestión pública básicamente trata las realidades organizativas. No, bueno, los temas son importantes, pero como hay una suerte de dinámicas casi que inmutables, porque son históricas, entonces la organización, los temas como que la singularidad no importa. ¿Se entiende? Bueno, por eso yo digo que hay que intentar tener la caja de herramientas súper llena, porque para mí, y esto no es narcisismo ni cortesía con ustedes, de todas estas la más compleja es esta. Porque esta tiene que articular esto, tiene que articular esto, tiene que articular esto, tiene que articular esto, tiene que articular esto. Es como la Por ahí el economista zafa si está en la bolsa de valores. Oye, ¿usted qué opina entonces de el insourcing? Bueno, se hablando de mi época, el insourcing, necesito en inglés para engañar. Y el tipo dice, no importa eso. O sea, que puedo con la calculadora que tengo y con 2 cursos de econometría. Pero ustedes, enfrente del Hospital de la Nacional, van a decir que entonces, ¿dónde están los 10 mandamientos de la nueva gestión pública para resolver cosas que son muy complejas? ¿Se entiende? Bueno, ¿esto no lo habían visto? No. Bueno, tarea para vacaciones, no sé si... Para Semana Santa. Léanse estas 2 cosas. O para mí el de Wallerstein. Wallerstein, abrir las ciencias sociales, lo voy a dejar en el aula para que el que quiera aproximarse a eso. Por eso hay que luchar contra todo esto en los objetos de las disciplinas. Fíjense lo que decía Cerroni, es que esto ya lo vemos con Cerroni, lo que pasa con la ONG. Entonces, que las disciplinas tienen objetos. Entonces, ¿cuál es el objeto de la administración pública? Pues acá pelean, ¿no? Que no sé qué, que es el Estado administrativo. Y bueno, es el punto de partida para ver la totalidad social. El economista también debería decir, mi punto de partida es el mercado, pero yo tengo que articularla, porque es que el mercado no es solamente un proceso económico. ¿Se entiende? Bueno. ¿Por qué traigo esto del funcionalismo? ¿Ustedes con quién vieron clase de Parsons? Con Héctor. Bueno, por favor, Héctor, que si es un profesor de verdad, no le vayan a decir cómo voy a explicar yo el funcionalismo. Porque me matan. No, Héctor es sociólogo. O Heiner. Bueno, a cualquiera de los dos les ruego esto que hagan entre nosotros. Yo tomo mate con él, ¿no? Bueno. No, mentira. Bueno, de paso, hacen mal en ¿En serio? Sí, ya no digo nada. Pero explica Parsons bien, yo voy a explicarlo mal. Voy a explicar Parsons didácticamente. No quiero caricaturizar, no quiero, simplemente para que se entienda lo que vamos a intentar hacer en términos de algo que lo dice Glutz, pero que está en su teoría. Alguien le puso a esto del estructural funcionalismo, voy a borrar estructural funcionalismo para no estar con tanta palabrería, vamos a decir funcionalismo solo simplemente.
piensa a la sociedad, para que vean que uno aprende de los colegas que están al otro lado, alguien le puso, esa es como la teoría de la torta. Y sí, porque Parsons, por eso por favor no le vayan a decir a estos profesores que yo explico eso así. Bueno, Que te tratamos de hacer quedar mal. Ni se echa a tallar por el mal. Ah, no, ahorita pero ya me dijo que no hacía más, ya voy a probar todo diferente. Entonces, es sociología. Es que sí es sociólogo, yo no entiendo mucho de esto, entonces lo trato de explicar así, simplemente para esto. salen con- ¿Cómo le dice Parsons? ¿Todos vieron Parsons? ¿Sí? No, ¿Cómo le llama Parsons a la sociedad? ¿Se acuerdan? yo no recuerdo. Chicos, acá el anciano soy yo. La memoria es de Sistema global. Entonces, ya empezamos a ver que acá hay un lenguaje. Es un lenguaje que toman estos autores. No quiero hacer historia sobre esto, simplemente lo dejo anotado, porque hay una introducción del lenguaje o del pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico tiene muchas variantes. Este es un pensamiento sistémico simple. Le llama a la sociedad sistema global. Porque este compañero de ustedes dijo, es la teoría de la torta. Porque entonces este sistema global para Parsons es como si tuviéramos una torta viéndola desde arriba. Estaría conformado por subsistemas. Es decir, que la sociedad es un sistema de sistemas. O sistemas más pequeños. Por eso es sub. ¿Cuáles son estos subsistemas? Muy bien. No, pero no le digas a mí, a todos los compañeros. Muy bien. Subsistemas. Económico, político, cultural y social. Por eso es que él no le llama a esto sistema social, porque estrictamente el sistema social es un subsistema, un subsistema más chiquito. ¿Hasta acá vamos? Sí. ¿Más o menos? Torta vista desde arriba. Vamos a ingresar, incursionar en la culinaria. ¿Qué pasa en términos del sistema social? ¿Por qué se llama esto funcionalismo? Porque lo que le interesa a Parsons, más allá de las interpretaciones y de la pelea con el marxismo, ¿quién explica mejor? Eso lo vamos a ver cuando estemos en la lectura de Ofe. Vamos a hacer un contraste entre eso. ¿Le interesa qué? ¿Cómo funcionan las estructuras básicas de la realidad social que se llaman sistemas? Sistemas grandes o pequeños. El sistema que articula los demás sistemas o los sistemas en particular. Entonces lo que le interesa es cómo funcionan el sistema económico, el sistema político, el sistema cultural, el sistema social, para dar cuenta de cómo funciona el sistema global. Los subsistemas entonces se distinguen por tener una función específica, que es la que le da su nombre. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuál es la lógica de funcionamiento del subsistema económico? ¿Cuál sería esa lógica o el código? Ahí no es como ¿Cuál sería lo más importante de un sistema económico? el ahorro. El capital, etcétera. El dinero. El dinero. Pero El sistema político, ¿cuál es el código en este lenguaje? Pero, ¿qué es lo que estructura? ¿Cómo funciona? Va a ser el poder, etcétera, etcétera. Segunda idea. Los subsistemas se llaman con una denominación porque no son genéricos, sino que tienen una particularidad. El económico, el político, se refieren a procesos funcionales de la sociedad porque, tercera idea, en la medida en que cada subsistema funciona,
aporta al sistema global. Entonces, hay una estructura funcional de toda la sociedad a partir de subsistemas, de lógicas de funcionamiento específicas, remitidas, si quieren ustedes. A veces nosotros nos imaginamos en ciencias sociales, tenemos una visión muy funcionalista, nos imaginamos que la gente cuando analiza en totalidad dice el proceso económico, el proceso político, el proceso cultural, y entonces responde a eso, a esa mirada de compartimentar la realidad funcionalmente. ¿Hasta acá vamos? ¿Cuáles eran, digamos, tenemos el dinero para económico, pero para el No, vamos a dejarlo ahí porque si no empezamos a hacer Parsons y yo no quiero desarrollar acá Parsons sino Lewis. Ah, Después de clase te lo digo porque tiende a confundir cuando uno se da de culturalidad social. Te digo al final de la clase, o se los digo a todas al final de la clase, fueron por hablar, vamos a dejar. ¿Se entiende esto que es básico? La teoría de la torta. Hay un señor que se llama Easton. Lo vimos, David Easton, que es como el padre de la ciencia política, pero las ciencias políticas no, la ciencia política, por eso lo puse acá como political science, que sigue la tradición también el señor Robert Dahl. Entonces acá ya empezamos a ver cosas que están mucho más asociadas con la lectura de Lewis, que trata de explicar de manera funcional y sistémica el proceso político. Pero solo me interesa explicar la política, cómo funciona esta parte de la torta. Por lo tanto, cuando él trata de explicar esto, va a seguir la misma lógica de un sistema que si funciona, mantiene el orden, el equilibrio sistémico. Puede autoconservarse. Por lo tanto, si sucede lo contrario, si en términos del sistema global hay uno o más subsistemas que no funcionan bien, son disfuncionales, no solamente afectan ese subsistema, sino que van a afectar a toda la sociedad. Entonces, la tesis de Parsons es que tiene que funcionar de alguna manera todos los subsistemas, no hay ninguno más importante que otro. En algunas partes del sistema social, Parsons hace énfasis en que el subsistema social sería como uno que es un poquito más importante, pero a nosotros no nos interesa esa discusión por ahora. Simplemente es que si uno de los subsistemas no funciona, es disfuncional a la lógica global del sistema total. ¿Se entiende eso? Entonces, esto de la función es importante, que funcione, porque si no funciona, lo que va a generar ya no es, si funciona genera orden, si ese sistema genera equilibrio, puede consolidar el orden, se autoconserva, pero si no funciona, lo que genera es desorden, desequilibrio y en últimas pone en riesgo su existencia, es decir, entra en crisis pero y puede desaparecer. ¿cómo tal es un sistema o todo el sistema? Tanto un subsistema como todo el sistema global. todo. Si el sistema político no funciona bien, no cumple su función, genera desorden, desequilibrio para el proceso político. Pero además, en un segundo momento, genera desorden, desequilibrio para el sistema global. Lo mismo el económico. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Easton? A Easton le interesa solamente el proceso político. ¿Qué es lo que va a hacer? Esto es lo que yo en la clase anterior les había dicho, se llama la caja de Easton. Porque estos señores
son esta gente que vive en las universidades de Chicago, muy bien pagos, etcétera, y todo el día, no sé, van a pensar en cosas. Propuso, para explicarlo, el proceso político desde esta visión, ojo. Yo no estoy diciendo que la política funciona así, estoy diciendo cómo desde el funcionalismo que está presente en estos señores intentan explicar cómo funciona la política y de paso cómo la política contribuye al funcionamiento de la sociedad. Se parecía a una caja. Entonces vamos a dibujar acá una caja. Alguien le puso, yo creo que más exactamente, le puso, no, pues ese hombre es una caja, no viene como una pecera. Ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué es esta caja? Bueno, que este señor trata de este pedazo de la torta llevarlo a esta lógica. Es como si solo este pedacito, o mejor dicho, sí, este pedazo que ustedes ven acá, yo soy un dibujante, yo sé, este pedacito, política, lo llevará acá. Lo que pasa es que acá lo ponemos como una caja. Es lo mismo. Este subsistema es el subsistema político. Pero para evitar toda esta palabrería, estructural funcionalismo, subsistema del sistema, etc., simplemente le vamos a poner el sistema político. Pero acuérdense que este es una explicación centrada en el sistema político, pero que alude a la lógica del sistema global. Aquí, si nosotros entendiéramos desde Parsons, estamos acá, el sistema político tiene un entorno. ¿Cuál es el entorno del sistema político? Los subsistemas económico, cultural y social. Easton lo va a llamar el entorno social o el medio ambiente social. ¿Qué quiere decir esto? Que en términos de su lógica sistémica, todo lo que está dentro del sistema político es político, pertenece al proceso, a la realidad, a los mecanismos políticos, y todo lo que está por fuera del sistema político le va a dar la categoría de social. Palabras más, palabras menos. Lo que aquí era económico en Parsons, más cultural, más social, lo digo para que no se confundan, le va a decir todo esto, no lo voy a distinguir, no voy a hacer una diferenciación funcional, lo voy a llamar social. No le interesa, por eso les decía, el politólogo criado en Estados Unidos que le meten estos 5 años, o nos meten 3 años esto. ¿Usted sabe algo de economía? No me interesa eso. Eso es del entorno de la política. Ah, ¿y qué opina de la cultura? No, eso es del entorno. Pregúntele al sociólogo. Es que esto tiene derivaciones epistemológicas también, no era coloquial. ¿Hasta acá vamos? Algunas cuestiones descriptivas, porque todavía no estamos en funcionamiento del sistema político. El sistema político tiene a su vez 2 estructuras básicas. Es decir, es como si habláramos de el sistema global, el subsistema político, y además dentro de este sistema hay 2 subsistemas. No es culpa mía, es culpa de estos señores funcionalistas. Por eso le quité subsistema político, para no estar hablando de subsistema. 2 estructuras. Una estructura se llama gobierno y otra estructura la llama Easton administración. Entonces, este sistema político, que para nosotros lo podemos llamar Estado, pero tenemos que acoger el léxico de estos señores, dentro del sistema político, también podemos decir coloquialmente, dentro del Estado, tenemos 2 estructuras que cumplen funciones: gobierno y administración. ¿Cuáles son las funciones
del sistema político y sus dos subsistemas. El sistema político tiene una función: asignar autoritativamente los valores sociales. Entonces, eso que suena raro, asignar autoritativamente, ahora vamos a ver en el funcionamiento qué significaría eso de asignar autoritativamente los valores sociales, pero subrayo que en esta definición de la función del sistema político aparece esto. Autoritativamente no es autoritariamente. No es lo mismo, autoritativamente, pero sí incluye que acá estamos hablando de la autoridad. ¿Ok? Entonces, esa es una de las funciones del sistema político. Hay que perder cosas. ¿Cuál es la diferencia? No, porque simplemente ahora estoy describiendo para cuando empecemos el funcionamiento se pueda entender. No, pero Ya te lo explico, ya te explico qué significa. Bueno, para adelantarme. No, porque autoritario es una exacerbación en el ejercicio de la autoridad. Autoritativamente va a significar que determinados valores se tienen que observar, se tienen que esperen que tengo ahí un... obedecer. Como algo que naturalmente No, se debe hacer. alguien me puede buscar esta palabra que no me acuerdo. ¿En qué? Enforcement. Pero ahora buscamos en España. Sí, claro. Ah, no. Reforzar. Sí, muy bien. Esto quiere decir que la autoridad es la que refuerza estos valores sociales. De la policía. Sí, pero cuando la policía con la ley te dice, claro, señorita, por favor, usted se puede correr. ¿No? Oiga, ¿por qué no? Lo que pasa es que acá estamos con una... pero si coge y te tira, pues obviamente ya son dos ejercicios de la autoridad, no son lo mismo. ¿Se entiende? Algo así. Muy bien. Porque es que todavía no quiero llegar al punto porque si no me adelanto en la explicación y creo que ha sido muy mal. ¿Se entiende? Pero está buena pregunta. O sea, la tengo en la mente. Sí, ya entendí. Gobierno y administración también cumplen funciones porque todo sistema, ¿qué es un sistema? Un sistema es un conjunto delimitado de relaciones entre elementos. Entonces acá nosotros podríamos conformar un sistema. De hecho, esta clase es un sistema. ¿Un sistema de qué? De individuos que estamos conectados por una serie de objetivos, protocolos, etc. ¿Se entiende? Ok. Entonces, el sistema gobierno, ¿cuáles son sus límites funcionales? Pero además, su función. El gobierno tiene que definir metas y objetivos. Ya voy para allá. ¿Y cuál es la función de la administración? Accionar las metas y los objetivos, ejecutar las metas y los objetivos. Por ahora simplemente estamos describiendo cuáles son los componentes del sistema político en términos de su función. Más o menos, que es la lógica que tenemos introyectada de cómo funciona el gobierno, la administración pública, las políticas públicas, y esa es una lógica del funcionalismo que es una visión muy simplista. Pero por ahora voy a explicar esto con esta Lux, porque depende mucho la lógica de explicación del Lux a partir de esto. Entonces, ¿cómo funcionaría ahora sí el sistema político? El sistema político, como todo sistema, un sistema siempre responde a estímulos. En términos funcionales, un sistema tiene fronteras, pero además esas fronteras y la interrelación de elementos responden a estímulos ¿de dónde? Del medio ambiente. ¿Y cuál es el medio ambiente? Otros sistemas. Por eso alguien por ahí lo escuché, dijo,
sistemas de sistemas de sistemas. Entonces, si yo pellizco a alguien, ¿cuál es la reacción normal de la persona? Que trata de... Se mueve el cuerpo. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso responde a ese estímulo de esa forma. ¿Por qué a veces nos da hipo? El hipo, bueno, el hipo ya se voy a decir, es una respuesta, si lo vemos funcionalmente, no digo que el funcionalismo arregla, veamos todo funcional. Funcionalmente es porque hay una respuesta del sistema inmunológico que hace que el cuerpo, o mejor, cuando temblamos por frío, ¿qué es lo que está haciendo el cuerpo? El cuerpo tiembla y ese es un movimiento a veces, claro, para autorregularse en términos de temperatura. Pero uno no dice, tengo frío, voy a hacer un movimiento, no, hay como que casi una reacción natural de eso. ¿Se entiende eso? Lo que quiero que quede acá es que todo sistema se define porque funciona, es decir, existe en perspectiva de reaccionar, dar una respuesta a un estímulo. En el caso del sistema político, entonces tendríamos que entrar, dice Easton, ¿cuáles son los estímulos del sistema político? A eso lo voy a llamar inputs, y lo pongo así en inglés, porque así también está selectivamente en la lectura. Y también algo que se va a llamar outputs, o como quieran decir. En español, ¿cómo se llama esto? Esto se llama, lo podemos traducir, también está en la lectura. Exactamente. Entrada, también se le puede llamar insumos sistémicos, como dice Rodolfo. No, es que ahí vamos donde se especifica. Outputs, entonces serían respuestas. Entonces, si estamos hablando de un proceso social, y más exactamente del sistema político, lo que vamos a tener es que en el sistema político, ante estímulos, ante insumos, ante entradas del entorno social, por lo tanto los insumos van a ser sociales, acá toca ponerle el apellido, el sistema político va a dar una respuesta. Pero esa respuesta no es una respuesta, porque este no es un sistema. Van a ser respuestas político-administrativas. Siempre. Entonces tenemos acá entorno social, inputs, que son, cuando ingresan al sistema político, son procesados. Necesariamente el sistema político va a dar una respuesta político-administrativa que se van a llamar outputs, pero que también van a llamarse outcomes. Es decir, acá hay dos tipos de respuesta político-administrativa. Por un lado, outputs, pero primero productos, y los outcomes, como su nombre, la palabra traduce, resultados. Por eso te hacía la doble distinción, porque hay que hacerlo. Muy bien, resultados políticos. Pero ya vamos entonces. ¿Cómo traduce Easton esto en términos de los insumos? Dice, los insumos están en el entorno social, es decir, los inputs, insumos sociales, él los va a llamar demandas sociales. Entonces, fíjense la lógica, y la tenemos muy incorporada sin haber leído esto. Este sí no lo ha mandado que lo vean, es un ladrillo de eso. Ya, no hay necesidad. Lo necesitamos solo para eso.
¿Qué es lo que pasa en el sistema político? El sistema político, ante demandas sociales, va a responder, va a procesarlas desde el punto de vista del gobierno, desde el punto de vista de la administración, y va a producir unas respuestas que son, por un lado, ofertas institucionales, ¿cómo le llamamos a eso coloquialmente? Políticas públicas, que en este esquema son el tipo de respuesta que satisfacen las demandas sociales. Las demandas sociales pueden ser desde necesidades hasta intereses. A nosotros nos interesa esto. O preferencias sociales. Entonces, de vuelta, ¿cuál es la lógica funcionalista? Ojo, porque la vez pasada también, es que pues, yo dice que así funciona la realidad. No, lo que digo es esto. Es un esquema muy sencillo, simplista. Hay unas demandas sociales, lo que demanda la sociedad, lo que está por fuera del sistema político. Esas demandas sociales ingresan al sistema político y lo que hace el sistema político es producir unos productos, es decir, acciones desde el Estado que están dirigidas a satisfacer estas demandas, y en la medida en que estos productos funcionales, o si quieren llamarlo políticas públicas, satisfacen estas demandas, se genera un resultado. ¿Cuál es el resultado que se generaría cuando hay una demanda social y el sistema político o el Estado, pero tenemos el lenguaje de Easton y de Lewis, satisface esa demanda? ¿Qué es lo que pasa en la sociedad cuando se satisface una necesidad, un interés, una preferencia, una demanda? Pero políticamente, ¿cómo se llamaría? Retribución. En este esquema se llama lealtad, pero también se puede llamar legitimidad. No, porque bienestar, tocaría poner un apellido, porque ¿qué tipo de bienestar? Pero, ¿cuál fue la palabra que dijiste? Satisfacción tendría que ser política, porque si no se entiende como económica. Y si estamos hablando de cuestiones económicas, nos tenemos que trasladar al subsistema económico. Acá estamos en el subsistema político. Entonces hay que empezar con clave política. ¿Sería el ejercicio del mercado? Sí, ese es el argumento. Porque esto sale de Schumpeter. Como Schumpeter dice la política en términos de mercado. Por eso decía que el mercado no es económico. O sea, el mercado es un sistema de información general, un ámbito de información. Hay mercado político, mercado cultural. ¿Se entiende? Bueno. ¿Se entiende hasta acá? Bueno, vamos a complejizar un poquito más. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que agrega Easton a esto? Dice. Un minuto, por favor. No lo voy a borrar. No, es para tomar nota. Bueno. Entonces Easton dice también que hay otro subsistema, que es un sistema que se llama de mediador político, que se ubica aquí. Entonces se llaman mediadores políticos, que es una función. ¿Cómo podemos llamarle a eso coloquialmente? De dos maneras. Es el político de profesión en deber, es decir, el político, o simplemente los partidos políticos. ¿Por qué? Porque estas demandas sociales, necesidades, intereses y preferencias son ante todo individuales. Un hombre, un voto. Entonces, ¿por qué? Porque la existencia que está detrás del funcionalismo
es que existen funciones y puntos de conexión, en esto me parece a Foucault, pero en otro sentido, que son las categorías individuales. ¿Qué quiere decir esto? Que las demandas sociales son necesidades, intereses o preferencias individuales. Para que el sistema político pueda procesarlas, necesita que sean demandas políticas. ¿Por qué? Si ustedes intentan abrir un Word en PowerPoint, ¿qué es lo que pasa? No deja. ¿Qué sale? ¿Qué anuncio sale? Error. ¿Por qué? Porque sistémicamente este sistema es una estructura funcional que lee un código, y es el código de lo político. Y estas son demandas del código social. Entonces tiene que haber un proceso que permita transformar las demandas individuales en demandas colectivas. Y vamos a hacer un ejercicio a ver si se entiende. También, porque sí, sé que esto es cosa abstracta. Entonces, ¿qué es lo que hacen los mediadores políticos? Los mediadores políticos transforman las preferencias individuales en preferencias colectivas, que son el insumo, la entrada, que el subsistema de gobierno va a transformar en lo que se llama una agenda política. Entonces vamos acá, política lo voy a poner entre comillas para que no se confunda. Las demandas políticas, que son colectivas, acá van a estar asociadas a una agenda política que va a derivar en una agenda pública y con base en esa agenda pública vamos a tener unos productos, sistema de acciones del sistema político, que están dirigidas a satisfacer las demandas, que en primer lugar eran individuales, después colectivas, después de toda la sociedad, y en la medida en que satisfacen esas demandas, genera legitimidad, es decir, lealtad. ¿Legitimidad qué? Al sistema político, pero también, Parsons, a toda la sociedad. Por lo tanto, si el sistema político que tiene que asignar autoritativamente valores sociales funciona, contribuye en el funcionamiento, valga la redundancia, funcionalista del sistema global. ¿Okay? Aseguraría también la sumisión, digamos, al ver ese proceso que sí le está dando resultados, generaría, digamos, a ese proceso. Sí, pero ese ya es un análisis que no es de Parsons ni de Easton. El análisis de Diego la crítica a eso. Porque acá simplemente, esto es un esquema descriptivo. Ellos no tratan de explicar los fundamentos ni las consecuencias, que es el ejercicio de hacer Dios. Va a decir, oiga, pero eso va a generar sometimiento voluntario, porque acá estamos hablando de que el código de todo esto es el poder. ¿Se entiende? Porque en últimas, asignar autoritativamente es ejercer el poder político, es decir, el máximo poder posible en una sociedad. ¿Se entiende? Sí, yo tengo una pregunta. Digamos que como en el lenguaje más coloquial, ¿cómo puedo referir esa transformación de individual a colectivo cuando hablamos de mediación? Es que voy a hacer los partidos políticos. ¿Qué es lo que hacen los partidos políticos? Los partidos políticos se transforman. ¿Cómo promocionan algo individual para varios? No, en esta lógica, vamos a hacer un ejercicio. Ahí estoy perdido. Claro, no te preocupes, que es que son esta gente que empieza a complicar. Pero pues, eso hay que saberlo, porque cuando complican es que uno no lo ve. Porque estas teorías, yo les voy a decir desde ya, lo voy a mostrar en la próxima clase. Este es el esquema que utiliza el departamento de Sí. Sí. Eso no es. Sí, por eso lo Entonces, estoy haciendo porque muy bien. hasta ahí entendí, pero Muy porque espero porque la realidad, ¿cómo se llama? No te preocupes. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio de la vida real, es decir, con nosotros mismos. Supongamos que nosotros somos la sociedad, en el esquema de Easton.
Y supongamos, ¿qué significa el armado? Este proceso de transformación del individual a lo colectivo y de lo colectivo a lo político. Porque cuando decimos político ya tenemos que dar cuenta de la totalidad de la sociedad. Y esto que se arma como agenda política y agenda pública, porque acá se entiende que la administración acciona y ejecuta una serie de autómatos ahí que lo que dicen, mire que esto estaba instalado. En la política me siento solo Bueno, me analizo en la vamos a poner un ejemplo, pero ojo. política, pero Por eso es que le dije a Diego, para ahí, porque todavía no hay que interpretarlo. Miremos cómo funciona esto y después ya empezamos con Lux, porque ustedes ya leyeron Lux, entonces, pero entonces dije un momento. Supongamos que en esta sociedad hay 3 valores, porque hay muchos más en la sociedad, pero es para hacer el ejercicio con este esquema simplista. Supongamos que en esta sociedad se están jugando estos 3 valores: educación. Voy a ser sesgado para que se entienda el ejemplo. Salud. seguridad, Seguridad. Bueno, gracias. con más plata. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Eso refleja todo. Sí. Preferencias individuales. Angie. ¿Cuál es tu preferencia en términos de estos 3 valores? Seguridad. Seguridad. Después, porque no es lo que prefieres, tu estructura de preferencia sobre tus necesidades e intereses sociales. Ajá, exacto, sobre mi interés individual. Sí. Seguridad. Salud y educación. Listo. Rodolfo, tu preferencia individual. Salud. Salud primero. Después, Educación. 1, Seguridad. seguridad. Daniela. Salud. Salud. Sí. Seguridad y educación. Seguridad y educación. Sí, señor. Yo no hablé con ustedes antes, ¿no? Es que salió. Bueno. Salió todas las variables. Claro, salió de todas las posibilidades. Esas son las preferencias individuales aquí. Pero acuérdense que si estamos hablando de profesional, partidos políticos, los mediadores políticos son un tipo de sistema que es electoral. Electoral desde el punto de vista de nombre y voto. ¿Qué es lo que hace el sistema de mediadores? Transforma lo individual en lo colectivo. Entonces, ¿quién está de acuerdo? ¿Quién tiene la misma preferencia de Angie? ¿Alguien tiene esta preferencia? ¿O la de Rodolfo? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Para representantes. Bueno, 6. ¿Y con Daniela quién coincide? Sí, tú. Daniela. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a poner que yo coincido con Daniela. Un ejercicio Y por amor. Angie. Así que Igualita. los demás votan en blanco. Ojo con esto. ¿Qué fue lo que pasó acá? Esto es lo que hacen los partidos políticos desde el punto de vista funcional. Porque cada preferencia individual la llevan a la mayor voto. las agrupan al mejor estilo Hobbes. Fíjense que eso de Hobbes del muñeco, eso se ve en la realidad, la lógica de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? ¿Somos cuántos? Ah, bueno. 9. 9. No, vamos a ver. Somos 10.
Alguien no lo conté. Bueno, Alguien está votando en blanco. claro. ¿Alguien más de este artista? No, porque votar en blanco también ejerce una preferencia. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos está diciendo acá la lógica del proceso político? Oh, que esto no es como funciona la política. Que se supone que acá hay una sensación de que los partidos políticos no ejercen el poder. Son una estructura que simplemente ordena las preferencias individuales y las transforma en colectivas. ¿Por qué? Porque nosotros somos 9, pero de esas 9 hay 6 que tienen una preferencia, 2 que tienen otra preferencia, pero acá ya no estamos hablando de individuos, acá estamos hablando de demandas colectivas. Ahora entra a jugar el subsistema de gobierno, porque el subsistema de gobierno transforma las demandas colectivas porque ya son políticas y las procesa y genera lo que se llama una agenda política. ¿Cuál es la agenda política de esta sociedad? Pues que primero debe ir La persona que tiene mayor preferencia sobre Exactamente, eso ya está en Yuxco ahí. La demanda, la agenda política es la más poderosa. Y para ellos, estamos acá hablando de Easton y Dahl, no en general, es la que tiene, desde el punto de vista de influenciar a otros para que hagan algo que de otra manera no hicieran, porque en últimas, cuando la agenda política que va a ser esta, pero que incluye a todos los valores sociales, pero los ordena, la va a asignar autoritativamente a la sociedad en la forma de productos y resultados. Entonces tú, que eres la preferencia política desde este punto de vista menos influyente, por eso utiliza influencia, tú puedes tener tu preferencia política. Pero como se supone que este proceso fue plural, tú te tienes que someter a la preferencia política que se te asignó, y esa asignación es de autoridad. Entonces tú estás haciendo algo que de otra manera no hubieras hecho. ¿Se entiende? Yo también y Daniela también. ¿Por qué? Porque se supone que en el procesamiento del sistema político se logró ya no demandas grupales, sino preferencia de toda la sociedad y la preferencia política. Y esta agenda, obviamente, desde el punto de vista funcional, terminaría satisfaciendo pluralmente todas las preferencias de la sociedad. ¿Por qué? Porque si acá estuviera cuarto, que el Junior de Barranquilla siempre quede campeón. Si esto no está comprensivamente en la agenda pública, hay una exclusión. Pero la lógica que nos tratan de proponer, que así funciona la política en términos funcionalistas de historidad, ellos dicen no. Hay pluralmente repartidos los intereses, también en el poder. Es que fíjense que esto es Hobbes, pero funciona. Porque acá están los individuos. Los individuos generan un poder relativo, y ese poder relativo en términos de la toma de decisiones, desde el punto de vista del sistema político, se estructura como el gran ordenamiento de los valores, que es el que responde el sistema político para satisfacer estos intereses y necesidades de los. Claro, esto, uno diría, pues si esto funcionara así, buenísimo. Esto, palabras más, palabras menos, es la primera dimensión que dice Lewis. Lo que pasa es que mañana, o el próximo episodio, lo vamos a tratar desde Lewis, pero necesitaba que tuviéramos esta lógica funcional, porque la lógica de Lewis tiene como punto de partida esta explicación, pero él no la desarrolla. Él simplemente la deja ahí. Pero no sé si se entiende mejor con eso. Sí, claro. Pregunta sobre eso. Que ahí ya vi moviéndose a la gente, respondiendo un estímulo que eres. Faltan 5.
Nos vemos el martes, chicos. Ay, qué amor. Si hay preguntas, anótenlas y tráiganlas o por el chat. Me interesa que esto quede